Proposición. Sea A un subconjunto de X y sea X un punto en X. Entonces X está en la cerradura en X de A si y solo si existe una sucesión XK tal que XK está en A para todo K en N y XK converge a X en X. Vamos a demostrarlo. Primero supongamos que X es un punto en la cerradura en X de A. Lo que nos gustaría demostrar es que existe una sucesión tal que XK está en A para todo K en N y XK converge a X en X. Entonces nos están pidiendo demostrar que existe una sucesión, pues vamos a construirla. Sea K en N. Entonces 1 entre K es un número mayor que 0. Como X pertenece a la cerradura en X de A, entonces la bolita con centro en X y radio 1 entre K, intersección con A, es no vacío. Entonces podemos tomar un punto ahí. Sea XK un punto en la bola con centro en X, radio 1 entre K, intersección con A. Entonces ya estamos construyendo la sucesión. Entonces, pues XK es una sucesión tal que XK está en A para todo K en N. Ahora lo que nos gustaría demostrar es que pues XK converge a X en X. Pues vamos a demostrarlo. Sea epsilon mayor que 0. Existe K0 en N tal que 1 entre K0 es menor que epsilon. Esto es por la propiedad arquimediana. Sea K un número mayor o igual que K0. Entonces la distancia entre XK y X pues es menor que 1 entre K. Esto es porque XK pertenece a la bola con centro en X y radio 1 entre K. Entonces la distancia entre X y XK es menor que 1 entre K. Pero como K es mayor o igual que K0, entonces esto es menor o igual que 1 entre K0. Pero 1 entre K0 es menor que epsilon. Entonces esto es menor que epsilon. Por lo tanto, la distancia entre XK y X es menor que epsilon. Entonces nos tomamos un epsilon cualquiera y estamos encontrando un K0 en N, tal que si K es mayor o igual que K0, entonces la distancia entre XK y X es menor que epsilon. Por lo tanto, la sucesión XK converge a X en X. Con eso demostramos la ida. Ahora vamos a demostrar el regreso. Supongamos que existe una sucesión XK tal que XK pertenece a A para todo K en N y XK converge a X en X. Lo que nos gustaría demostrar es que X pertenece a la cerradura en X de A. Entonces vamos a tomarnos un epsilon mayor que 0. Existe K0 tal que si K es mayor o igual que K0, entonces la distancia entre X y XK es menor que epsilon.
Esto es porque xk converge a x. Si nos tomamos un epsilon cualquiera, como xk converge a x, entonces existe k0, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre x y xk es menor que epsilon. Entonces, xk0 pues pertenece a la bola con centro en x y radio epsilon. Pues esto es porque la distancia entre x y xk0 es menor que epsilon. Entonces xk0 pertenece a la bola con centro en x y radio epsilon. Pero pues todos los elementos de la sucesión pertenecen a A, entonces este elemento pues también pertenece a A. Por lo tanto, la bola con centro en x y radio epsilon, intersección A, es distinto del vacío. Y esto fue para cualquier epsilon. Por lo tanto, x está en la cerradura en x de A. Con esto terminamos de demostrar esta proposición. Proposición: sea f de x a y una función entre dos espacios métricos. Entonces f es continua en el punto x0, en el punto x en x, si y solo si para cualquier sucesión xk, tal que si xk converge a x, entonces f de xk converge a f de x en y. Vamos a demostrarlo. Primero supongamos que f es continua en el punto x en x. Vamos a tomarnos una sucesión xk, una sucesión tal que xk converge a x en x. Lo que nos gustaría demostrar es que la sucesión f de xk converge a f de x en y. Entonces vamos a tomarnos un epsilon mayor que 0. Como f es continua, en x, como f es continua en x, existe delta mayor que 0, tal que si y está en x y la distancia entre y x es menor que delta, entonces la distancia, aquí la distancia en x, que sería distancia en x. Entonces la distancia en y entre f de y f de x es menor que epsilon. Aquí estamos aplicando la definición de continuidad en x. Para un epsilon cualquiera existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre y x es menor que delta, entonces la distancia entre f de y f de x es menor que epsilon. Entonces aquí nada más estamos aplicando la definición de continuidad. Ahora, como xk, la sucesión xk converge a x y delta es un número mayor que 0, entonces existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia en x entre xk y x es menor que delta. Esto es porque la sucesión converge a x y delta es un número mayor que 0. Entonces existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre xk y x es menor que delta. Ahora vamos a tomarnos un k mayor o igual que k0. Entonces, la distancia en x entre xk y x es menor que delta. Pues como k es mayor o igual que k0, entonces la distancia en x entre xk y x es menor que delta. Pero pues este xk pertenece a x.
y entonces la distancia entre xk y x es menor que delta. Entonces por esta implicación tenemos que la distancia en y entre f de xk y f de x es menor que epsilon. Por lo tanto, como nos tomamos un epsilon cualquiera, encontramos un k0 tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre f de xk y f de x es menor que epsilon. Entonces estamos demostrando que la sucesión f de xk converge a f de x en y. Con eso terminamos de demostrar la ida. Ahora vamos a demostrar el regreso. Tenemos que demostrar el regreso. Lo que tenemos que demostrar es que si tenemos que para cualquier sucesión tal que xk converge a x y f de xk converge a f de x en y, entonces f es continua en el punto x. Vamos a suponer que no, vamos a suponer que no es continua en el punto x en x. Entonces, vamos a supongamos que f no es continua en x. Entonces, como no es continua, pues vamos a negar la definición de continuidad. Bueno, lo que tenemos que demostrar es que existe una sucesión tal que xk converge a x en x, pero la sucesión f de x no converge a f de x en y. Esto es lo que vamos a demostrar. Muy bien, como f no es continua en x, pues vamos a negar la definición de continuidad. Eso quiere decir que entonces existe un epsilon mayor que 0 tal que para toda delta mayor que 0 existe y en x tal que la distancia en x entre y, la distancia en x entre y x es menor que delta, pero la distancia en y entre f de y f de x es mayor que epsilon. Entonces aquí solo estamos escribiendo la negación de la continuidad. Como f no es continua en x, entonces existe epsilon mayor que 0, tal que para toda delta mayor que 0 existe un punto y en x tal que la distancia entre y x es menor que delta, pero la distancia entre f de y f de x es mayor que epsilon. Entonces nos piden demostrar que existe una sucesión, pues vamos a construirla. Sea k un número en los naturales. Entonces, 1 entre k es un número mayor que 0. Entonces pongamos delta igual a 1 entre k. Para este delta igual a 1 entre k existe un elemento que vamos a llamarle xk en x, tal que la distancia en x entre xk y x es menor que delta, que en este caso va a ser 1 entre k, pero la distancia en y entre f de xk y f de x es mayor que epsilon. Entonces aquí ya estamos construyendo una sucesión. Para cada k en n estamos tomando un punto xk en x. Entonces eso es una sucesión. Lo que queremos demostrar es que esta sucesión xk converge al punto x en x. Pues vamos a demostrarlo. Tenemos que tomarnos un epsilon mayor que 0, pero el epsilon ya lo utilizamos aquí. Entonces vamos a cambiarle de letra.
sea gamma un número mayor que 0. Entonces existe K0 en n tal que 1 entre K0 pues es menor que gamma. Esto es por la propiedad de arquimediana. Sea K un número mayor o igual que K0. Entonces la distancia en X entre xk0 y X, pues por esto es menor que 1 entre K0. Por esto. Porque todos los xk cumplen que la distancia entre xk y x es menor que 1 entre k. En particular para este xk0. Entonces la distancia entre xk0 y x es menor que 1 entre k0. Pero no, entonces aquí es sin el k0, aquí es xk. Entonces aquí sería 1 entre k. Ahora sí. Como k es mayor o igual que k0, entonces esto sería 1 menor o igual que 1 entre k0. Y 1 entre k0 es menor que gamma. Por lo tanto, no importa qué número estamos dando, existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, la distancia entre xk y x es menor que gamma. Por lo tanto, la sucesión xk converge a x en x. Y es lo que queríamos demostrar. Ahora, lo único que nos falta demostrar, aquí ya demostramos que la sucesión xk converge a x en x, y ahora nos falta demostrar que la sucesión f de xk no converge a f de x en x. Entonces, es ya lo último que nos falta, por demostrar que la sucesión f de xk no converge a f de x en y. Entonces, pues vamos a negar la definición de convergencia. Entonces lo que queremos demostrar es que existe un gamma mayor que 0, tal que para todo k0 en n existe k mayor o igual que k0, tal que la distancia en y entre f de xk y f de x es mayor que gamma. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Esto es la negación de convergencia. Tenemos que demostrar que existe un gamma mayor que 0, tal que para todo k0 en n existe k mayor o igual que k0, tal que la distancia en y entre f de xk y f de x es mayor que gamma. Entonces, como nos piden encontrar un gamma, pues hay que proponerlo. Pues vamos a proponer el epsilon que habíamos encontrado hace un momento, este epsilon. Existe este epsilon. Aquí nos están dando este epsilon. Este epsilon ya está fijo porque existe. Entonces para este gamma lo vamos a tomar. Existe. Ahora hay que demostrar que para todo k0 en n se cumple esto. Entonces vamos a tomarnos un k0 arbitrario en n. Hay que demostrar que existe un k mayor o igual que k0, tal que pasa esto. Pues vamos a tomarnos el mismo k0. Entonces, la distancia en y entre f de xk0 y f de x, ¿quién es? Pues aquí nos lo están poniendo. Aquí. Entonces la distancia entre f de xk y f de x es mayor que epsilon, no importa qué k nos tomemos, porque aquí es la condición que nos están dando. Para cada k en n existe xk, tal que la distancia en x entre xk y x es menor que 1 entre k, pero la distancia en y entre f de xk y f de x es mayor que epsilon. Entonces nada más vamos a usar esto. Entonces, esto es mayor que epsilon. Pero gamma es igual a epsilon, entonces esto es gamma. Por lo tanto, la distancia en y entre f de xk0 y f de x es mayor que gamma. Y es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto,
la sucesión f de xk no converge a f de x en y. Entonces con esto terminamos de demostrar esta proposición. Ejemplo, consideremos las funciones fk definidas en el 0, 1 a los reales definidas por fk en x va a ser igual a 1 menos kx si 0 menor o igual que x menor o igual que 1 entre k, y 0 si 1 entre k menor o igual que x menor o igual que 1 con k en n. Entonces la sucesión de funciones fk converge a la función constante 0 en C1, pero la sucesión fk no converge a la función constante 0 en C infinito. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces lo que queremos demostrar primero es que la sucesión de funciones fk converge a la función constante 0 en C1. Entonces lo que queremos demostrar es que para todo epsilon mayor que 0 existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la norma 1 entre f de k menos 0 es menor que epsilon. La norma 1 de f de k menos 0 pues es la norma 1 de f de k. Entonces lo que tenemos que demostrar es, para todo epsilon mayor que 0 existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la norma 1 de f de k es menor que epsilon. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, como nos están pidiendo demostrar para todo epsilon, pues vamos a tomarnos un epsilon arbitrario, sea epsilon mayor que 0. Entonces existe k0 en n tal que 1 entre k0 es menor que epsilon. Esto es por la propiedad arquimediana. Ahora ya encontramos nuestro k0, hay que tomarnos un k mayor o igual que k0 y verificar que se cumple esto. Entonces sea k mayor o igual que k0. Entonces hay que verificar esto. Entonces la norma 1 de fk pues es igual a la integral de 0 a 1 de la función valor absoluto de f de k de x. Esto ya hemos visto que vale 1 entre 2k. Como k es mayor o igual que k0, esto es menor o igual que 1 entre 2k0. Ahora 1 entre 2k0 pues es menor estricto que 1 entre k0. Porque, bueno, k0 es un número natural. Entonces la mitad es más chico que 1 entre k0. Y 1 entre k0 pues es menor estricto que epsilon. Por lo tanto, la norma 1 de fk es menor que epsilon. Y es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, la sucesión de funciones fk converge a la función constante 0 en el espacio C1. Ahora hay que demostrar que la sucesión de funciones fk no converge a la función 0 en C infinito. Pues vamos a demostrarlo. Entonces lo que tenemos que demostrar es que la sucesión de funciones no converge a la función constante 0 en C infinito. Pues vamos a suponer que, supongamos que existe una función f continua definida en el 0, 1, tal que la sucesión de funciones fk converge a la función f en C infinito. Entonces vamos a suponer que la sucesión de funciones fk converge a alguna función f continua y converge en C infinito. Entonces vamos a suponer que la sucesión de funciones fk
converge a una función f en C infinito. Vamos a suponer eso. Lo que vamos a demostrar es que para todo x en el 0, 1, la sucesión de números reales fkx converge al número real f de x en R. Entonces vamos a demostrar que para todo x en el 0, 1, la sucesión de números reales fkx converge al número real f de x en R. Entonces, como nos están pidiendo demostrarlo para todo x en el 0, 1, pues vamos a tomarnos un x arbitrario en el 0, 1. Lo que queremos demostrar es que la sucesión de números reales fk de x converge a f de x en R. Pues entonces, como queremos demostrar que la sucesión converge, vamos a tomarnos un epsilon arbitrario. Como la sucesión de funciones fk converge a f en C infinito, y este es un epsilon mayor que 0, entonces existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces si k es mayor o igual que k0, entonces la norma infinito entre fk menos f es menor que epsilon. Esto es porque la sucesión converge en C infinito. Como epsilon es mayor que 0, podemos encontrar un k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la norma infinito de fk menos f es menor que epsilon. Ahora, x es un número entre 0 y 1, entonces el valor absoluto de fk de x, bueno, primero. Entonces vamos a tomarnos un k mayor o igual que k0, o sea, k mayor o igual que k0. Entonces, el valor absoluto de f de fk en x menos f en x, este es menor o igual que el supremo, pero el supremo es la norma infinito, entonces este es menor o igual que fk menos f en norma infinito, pero esto es menor que epsilon. Por lo tanto, estamos demostrando que para todo epsilon mayor que 0 existe un k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre fk de x menos f de x es menor que epsilon. Entonces esto demuestra que la sucesión de números reales fk de x converge al número real f de x en R, porque en R la distancia es el valor absoluto. Entonces ya estamos demostrando que esta sucesión de números reales converge a f de x. Por lo tanto, pues f de x es igual al límite de cuando k tiende a infinito, de fk de x. Entonces vamos a ver quién es f de x. Entonces, f de 0, pues es el límite de cuando k tiende a infinito de fk en 0. ¿Cuánto vale fk en 0? Pues fk en 0 vale 1 menos k por 0. Entonces eso vale 1. Entonces no importa qué k nos tomemos, esto va a ser 1. Entonces esto va a ser el límite de cuando k tiende a infinito de puros unos. Entonces este 1 no depende de k, entonces esto es 1. Eso quiere decir que f de 0 es igual a 1. Ahora vamos a tomarnos un x que no sea 0. Entonces un x en el intervalo 0,1 que no contenga el 0. Entonces f de x es igual a el límite de cuando k tiende a infinito de f
k en x. Entonces, ¿cuánto vale fk en x? Bueno, ¿cuánto vale fk en x? Como x está en el 0, 1, va a existir un k tal que 1 entre k va a ser menor o igual que x. Entonces, como x es un número mayor estricto que el 0, siempre va a existir un k tal que 1 entre k es menor o igual que x. Entonces, a partir de ese momento la función va a valer 0. Entonces, esto va a ser igual al límite de puros ceros. Entonces, esto va a ser igual a 0. Eso quiere decir que f de x es igual a 0. Entonces, f de x, ¿cuánto vale? F de x va a ser 1 si x es igual a 0 y 0 si x no es 0. Pero esta función f no es continua. Por lo tanto, f no pertenece a las funciones continuas definidas en el 0, 1. Pero esto es una contradicción porque habíamos supuesto al principio que f estaba en las funciones continuas definidas en el 0, 1. Y aquí estamos demostrando que f no está en las funciones continuas del 0, 1. Eso es una contradicción. Por lo tanto, ¿contradicción a qué? A que supusimos que f de k convergía a f. Por lo tanto, f de k pues no converge a ninguna función f en C infinito. Como no converge a ninguna función, pues en particular f de k no converge a la función constante 0 en C infinito. Con esto terminamos de demostrar este ejemplo.